Hola, yo soy Gaby, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el video de hoy les voy a hablar sobre las materias del cuarto año de odontología. Un disclaimer antes de que empiece con el video y con las materias y eso. Recordemos que yo me fui al área de odontopediatría y ortodoncia, que se los dije en mi experiencia de aquí arriba. Como saben, hay varias áreas, entonces cada área tiene sus materias. Yo les voy a platicar sobre las materias de la profundización de odontopediatría y ortodoncia. No sé si les dije en el video anterior, pero desde que hacemos la inscripción en mi universidad tienes que colocar como el área a la que te vas a ir para que te desbloquee o te habilite para meter las materias justamente de esta área. Nosotros en odontopediatría, 9 materias del área, las 2 materias de inglés, porque es una por cada semestre, y 4 materias optativas. Entonces les voy a hablar de cada una de ellas, les voy a explicar un poquito. Recuerden que este video es justamente sobre la teoría y las prácticas les voy a hablar un poquito más en el video de prácticas de cuarto año. Bueno, vamos a empezar fuerte con la clínica de odontopediatría y ortodoncia. La clínica no tenía una clase como tal. En este año justo la clínica no tuvo nada teórico, no hubo nada teórico relacionado a la clínica, todo era práctico. Seguimos con la materia de análisis y discusión de casos clínicos. Esta era una materia anual. En la materia vimos como diversos temas. Entre esos, por ejemplo, comenzamos a analizar un cartel, las partes de un cartel, cómo era la forma correcta de realizar un cartel, en cuestión de sus partes, el título, el objetivo que debe llevar y cosas así. Y después cada uno de nosotros llevábamos un cartel y ahora sí que lo desarrollábamos todo completamente y lo discutíamos. Vimos eso, vimos cómo analizar un artículo, vimos también cómo analizar una tesis, cómo realizarla, y todo lo estuvimos viendo como no solo para hacer una crítica respecto, por ejemplo, al artículo, a la información del artículo, sino también para hacer una crítica respecto a cómo estaba elaborado el artículo y las partes de este artículo. En esta materia tuvimos varias exposiciones y aparte de las exposiciones tuvimos unos cuantos exámenes. Esta materia en el primer semestre solo eran 2 días la materia, pero era con una misma maestra, con una misma doctora. En el segundo semestre cambió y esta materia se dividió como en 3. Entonces teníamos 3 clases diferentes que todas eran respecto a la misma materia. En una clase continuábamos viendo esto que ya les mencioné, o sea, se continuó. Y en las demás clases, en una ya se enfocó más directamente hacia la tesis, porque como ya éramos de cuarto año, esta la compartíamos con la mayoría de la generación. Y se trataba básicamente de que nos explicaban cada una de las partes de la tesis y teníamos que ir avanzando gradualmente con nuestros tutores sobre nuestra tesis para poder como que darle un avance guiado y mucho más consecutivo y como rápido. Y la otra materia hablábamos más sobre bioética, sobre las normas, sobre la relación médico-paciente. Era como una materia donde nosotros enfocábamos en casos clínicos cada uno de los puntos que se iba viendo. Entonces ahí también tuvimos exámenes y tuvimos trabajos. Y pues prácticamente esas 3 materias al final se volvieron una sola calificación. Y sí, en resumen, en una veíamos lo de artículos, carteles, tesis. En otra veíamos nuestra tesis. Y en la última veíamos como normas, bioética, relación médico-paciente aplicada en casos clínicos. Olvidé mencionarles que también una vez que apareció la materia de tesis, o sea, la división de tesis, la otra materia nos empezamos también a enfocar un poco en el diagnóstico y en la evaluación de casos clínicos de ortopedia. Entonces vimos como más métodos de diagnósticos y trazados. Eso también lo empezamos a ver ya una vez que fue el segundo semestre, o sea, el último semestre. Ahora continuamos con la materia de laboratorio de odontopediatría y ortodoncia. Este se supone que era una materia semestral porque era laboratorio 1 y laboratorio 2.
En ambos tuvimos algunas clases teóricas, pero en sí la materia no era teórica. La materia era práctica, pero normalmente las doctoras nos daban como una introducción a lo que fuéramos a realizar, pues obviamente para que entendiéramos que estábamos realizando y no solo realizáramos las cosas así porque sí. Y pues la tuvimos todo el año, pero como les digo, en la inscripción la manejaban como laboratorio 1 y laboratorio 2 y vimos cosas diferentes, pero todo fue práctico. Ahora continuamos con la materia de manejo del espacio de los arcos dentales. Esta materia era como una introducción a la ortodoncia. Vimos temas de diagnóstico. En diagnóstico no solo en cuestión de métodos diagnósticos como trazados cefalométricos, que sí los vimos unas prácticas también de eso. En esta materia también vimos acerca de la ortodoncia preventiva, interceptiva y correctiva, de que la ortodoncia no solo es bracket, sino que puede comenzar desde que los niñitos tienen toda su dentición temporal. Eso como que nos llevó a aprender y a desaprender que los brackets no son todo en la ortodoncia. Aprendimos aquí también cómo ver lo que es normal o lo esperado y cómo detectar anomalías o cosas que nos puedan llevar a un diagnóstico correcto. Aprendimos acerca de tornillos, aprendimos acerca de aparatos ortopédicos, de materiales con los que están realizados los aparatos de ortodoncia, tanto ortodoncia fija como ortodoncia removible. Y la verdad fue una materia que sí nos dio una introducción a la ortodoncia que la verdad yo siento que fue muy útil para nuestro nivel de licenciatura. Claramente no, o sea, mi área se llama odontopediatría y ortodoncia, pero la doctora nos explicó cómo era muy importante tener esta introducción, porque pues ortodoncia en realidad es una especialidad. Odontopediatría también, pero dijo que esto era muy útil para nosotros como para comenzar o darnos como una embarradita sobre lo que era la ortodoncia y como que abrir la mente a que la ortodoncia no solo eran brackets, sino que era todo un diagnóstico para lograr toda la estabilidad pues en la oclusión de nuestro paciente. En esta materia tuvimos varias exposiciones, tuvimos varias prácticas, como ya se los mencioné, y tuvimos algunos exámenes. La verdad fue una materia en la que sí aprendimos mucho. El tema como más pesado fue sobre los principios biomecánicos de la ortodoncia y del movimiento dentario. Ese fue el tema más difícil, más que nada de comprender, porque en realidad no habíamos visto mucho sobre eso en la carrera, entonces eso fue como el tema más pesado, pero la verdad fue una clase muy enriquecedora donde aprendimos muchísimo. También llevábamos la materia de manejo de traumatismos dentoalveolares. Esta materia fue un semestre con un doctor y un semestre con otro doctor. Era una materia compartida con el área de cirugía. Entonces la primera parte nos la dio un doctor que es especialista en odontopediatría y la otra parte nos dio un doctor de cirugía. Entonces en esta materia vimos prácticamente como las razones de los traumatismos dentoalveolares, cuáles eran las causas, qué era lo importante de preguntarle al paciente, cómo manejar al paciente que llega con un traumatismo, la clasificación de los traumatismos. Vimos también cómo realizar como una inspección primaria en un paciente traumatizado, porque no solo vimos como qué hacer en caso de que se pegue en el diente y ya solo como revisar el diente, sino que vimos como algo más integral de cómo revisar todas las estructuras de la boca. La verdad es que tocamos unos temas que ya habíamos visto antes, pero también tocamos otros que no habíamos visto. Y sí fue una materia como con mucha información. Tuvimos 2 exámenes para los que tuvimos que estudiar bastante, porque sí estuvieron algo muy difíciles, porque sí eran temas así como más pesados. Y fue una de las materias que pues sí siento que la sentí un poquito más pesada que las demás. Y siento que más que nada porque esta materia involucraba tanto pediatría y cirugía, o sea, como que las mezclaba. Entonces no era solo como odontopediatría y como que nos sacaba un poco de confort de nuestro mundo odontopediátrico de felicidad. Luego tenemos la materia de procedimientos quirúrgicos en pacientes pediátricos. Esta materia fue igual que la anterior. En un semestre estuvimos con un doctor de odontopediatría y en el siguiente con un doctor de cirugía. Entonces, en realidad yo siento que fue como una materia, esta materia se sintió, bueno, también la otra,
literalmente se sintió como la división de lo que iban enfocados cada uno de los semestres. En el primer semestre esta materia tuvo una parte práctica y una parte teórica. En la cuestión de la parte teórica vimos mucho sobre ortopedia, cirugía en pacientes odontopediátricos y pacientes con labio paladar hendido, el manejo de pacientes con labio paladar hendido. Obviamente es un tema larguísimo, nos dimos ahí una introducción y ahora sí que el doctor nos enseñó la mayor cantidad de información que pudo. También fue una materia que hubo mucha información, vimos muchas cosas, aprendimos bastante, más porque sobre esto del paciente con labio paladar hendido en la carrera en realidad no nos hablaron nada sobre eso hasta este punto. Entonces siento que sí aprendimos bastante y sí fue una materia que era mucha información. Entonces fue una materia un tanto con temas muy nuevos respecto tanto a la cirugía en pacientes pediátricos, porque eso tampoco lo habíamos visto nunca, como el paciente con labio paladar hendido, y todo esto también lo de ortopedia en el laboratorio como que se iba complementando. Y en el siguiente semestre, que ya era más como de cirugía, vimos procedimientos así como de frenilectomías, exposición de caninos retenidos, mesiodens. Obviamente sí enfocado a un paciente pediátrico, pero ya no tan enfocado, lo vimos un poquito más como en general, en qué consistían este tipo de procedimientos. El ferulizado y cosas así, y también esta materia llevó un tanto de prácticas, y en el primer semestre eran trabajos, tareas y prácticas y examen. Y en el segundo semestre fueron exposiciones, prácticas y examen, la manera en la que se evaluaron las materias, y al final se sacó un promedio de las dos. Ahora vamos a continuar con la materia de procedimientos terapéuticos en niños y adolescentes. En esta materia vimos como tratamientos y cómo hacer un tratamiento integral de nuestro paciente. En esta materia fue donde vimos como lo más pesado de ortopedia. Vimos, en cada una de las materias donde manejamos la ortopedia, se manejó de una forma diferente porque se manejaron como diferentes filosofías. Entonces aquí vimos una filosofía diferente, aprendimos bastante, aprendimos mucho sobre el diagnóstico con el trazado cefalométrico, sobre cómo podemos interpretarlo. Esta materia también tenía una parte práctica. También vimos acerca de los documentos importantes que tenemos que llevar con nuestros pacientes para su tratamiento. Vimos acerca de pulpotomía, pulpectomía, coronas de acero cromo. Vimos los diferentes aparatos que se podían utilizar en la ortopedia, para qué funcionaban y cómo elegir como el aparato correcto para tu paciente. Fue una materia en la que aprendimos muchísimo. Siento que con lo que más me queda de la materia, o con lo nuevo que me queda de la materia, fue sobre ortopedia, porque como que aprendimos como a razonarlo y a dar como el mejor diagnóstico que se pueda para nuestro paciente. Esta materia se evaluó también con trabajos, laboratorio y exámenes. Y finalmente la materia de modelo de atención integral en odontopediatría y ortodoncia. En esta materia de modelo de atención integral vimos todo lo del desarrollo de la oclusión, desde que el bebé es un recién nacido hasta que establece su oclusión ya de adulto. Vimos cómo ir identificando factores que nos pueden llevar a un diagnóstico temprano de alguna situación o cuestión en la oclusión de nuestro paciente que podamos identificar desde antes de que sea un problema, para llevar a cabo una intervención temprana. En esta materia también llevamos a cabo algunos cuantos análisis, como un tipo de prácticas. Entonces se evaluó con eso, con las prácticas, los exámenes y algunas tareas que nos dejaron. Fue una materia muy digerible y en la que aprendimos bastantes cosas que tal vez antes nos habían mencionado como ligeramente, ahora las aprendimos como puntualmente, para pues poder aplicarlo en lo que estábamos viendo en ese momento en la clínica. Ahora continuaremos con las materias optativas. Recordemos que las materias optativas son materias que tú eliges de una lista. Puedes estar con compañeros tanto de primero, segundo, tercer año, hasta como compañeros de otras carreras. En mi caso, este semestre elegí 3 materias sobre odontología y una materia cultural.
Vamos a comenzar hablando de alimentación y riesgo a caries. Fue una materia que quería tomar desde primer año, fue una materia que quería tomar desde la primera oportunidad que tuve de elegir materias optativas, pero por una cuestión u otra no la elegí. Pero ya en este semestre dije ahora sí iba a meter las materias que he tenido ganas de meter y no las he metido. Y justamente metí esta materia de alimentación y riesgo a caries. En esta materia vimos temas referentes a salud pública en cuestión de los alimentos que consume la población, cómo podríamos llevar a la población técnicas de higiene y dieta, cómo podríamos llevarlas a la población. Vimos muchos artículos documentales respecto a las estrategias que se han hecho en otros países y empezamos como a hacer una clase de debate para discutir cómo podríamos nosotros lograr unas nuevas estrategias, ¿no? Y también ver que no solo es sí enseñar al paciente y que ya aprenda, sino que es ver todo el contexto del paciente para poder abordarlo y lograr un cambio en su vida dentro de sus posibilidades, ¿no? Viendo la realidad en la que vivimos en nuestro país. También tomé la materia de asertividad en la práctica profesional odontológica. Esta era una materia como referente a psicología para ser asertivos tanto con nuestras emociones al momento de estar trabajando como con el actuar con nuestros pacientes. Entonces la verdad que fue una materia que sí nos enseñó muchas herramientas de asertividad y era una materia como que un tanto te desconectaba de lo odontológico, sino que te llevaba más como que ok, pausa, piensa qué estás haciendo, qué vas a hacer, cómo estás reaccionando ante esto. Y pues siento que es una materia útil y que es una habilidad, porque se adquiere, es una habilidad que debemos de adquirir nosotros, más que nada por tanta convivencia que tenemos con los pacientes y con el estrés. Y la última materia referente a odontología fue la materia de investigación bibliográfica. Tomé esta materia porque me llamó la atención, porque estoy con todo esto de mi tesis, dije me va a servir para pues a tener estas nuevas herramientas para saber cómo buscar más información y encontrar información útil para mi tesis. Y prácticamente en la materia hicimos 2 trabajos, los 2 trabajos eran sobre revisión de la literatura. Y finalmente dejé la materia de coro, que era una materia cultural. Tenía muchas ganas de meter esa materia, creo que desde que inicié la carrera, porque para los que no saben, me gusta mucho cantar. Tengo un canal, se los dejo aquí arriba, donde subo como covers y cosas así. Entonces me gusta mucho cantar y me quería dar esa oportunidad, pero no se daba por los horarios. En cuanto dejó de tener inglés, se me desbloqueó como ese horario, o sea, esas horas, y podía meter coro. Pero tenía miedo de que por todo lo de la clínica y eso no me diera chance de ir en caso de que se ocupara un ensayo extraordinario, una presentación o algo. Entonces por eso no me había metido. Y ya este último semestre dije, ahora sí me voy a meter, me voy a arriesgar, ya estoy casi terminando todo, tengo tiempo, y metí coro. Y pues la verdad fue una decisión que no me arrepiento de haber tomado. Conocí a gente de otras carreras, lo cual si eres una persona introvertida como yo, es muy difícil, y más siendo de odonto, porque en primera la pasamos en la clínica y en segunda pues como soy un poco introvertida, pues como que no es así que soy súper popular y platico con todas las personas que me encuentre por la uni, ¿no? Entonces fue una experiencia que me dio esa oportunidad de conocer a personas de otras carreras y estuvo muy padre. Tuvimos una presentación así como muy grande y ya tuve que ir a muchos ensayos, pero pues ya no estaba teniendo clases ni nada, entonces sí tuve la oportunidad y la verdad es que me gustó mucho mi experiencia en coro, que solo ha sido un semestre. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que haya quedado claro sobre lo que eran mis materias. Ya saben que si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios, igual que sus sugerencias de videos. Recuerden ir a seguirme a mi Instagram, que estoy como Gaby Odontología, suscribirse a este canal, a mi otro canal y ver el resto de mis videos. Bye.